Seguimos con más de la emisión meridiana de Noticias Canalí. A mi lado se encuentra Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI, precisamente para hablar sobre la propuesta que ellos introducen en razón a lo que es el cronograma electoral para las elecciones de 2025, que en junio se hagan las elecciones municipales, en septiembre las regionales y las parlamentarias para diciembre. Juan Carlos, encantado de tenerte aquí en emisión meridiana de Noticias Canalí. Bueno, muchas gracias. Bien, Juan Carlos, yo te quiero, antes de hablar sobre ese cronograma que ustedes están planteando para el año 2025, quería preguntarte, ¿no es adelantado hablar un poco sobre el cronograma si todavía no se tienen listas la reforma a las leyes electorales? Sí, mira, Gerardo, hay que destacar varias cosas, ¿no? Desde la Asamblea Nacional venimos trabajando en función de lo que debe ser el proceso de revisión, inclusive de reformas parciales de las distintas leyes electorales y de partidos políticos. Para nosotros no es prematuro o muy temprano hablar del tema de las elecciones del 2025 porque está en la Constitución. Dentro de la Constitución está contemplado la realización de los procesos electorales municipales, regionales y de Asamblea Nacional. Tienes que recordar que todo proceso electoral no puede ser reformada una ley 6 meses antes de la convocatoria. Por ello es que nuestra propuesta, aprovechando que hemos venido avanzando en el proceso de consulta pública por toda Venezuela en relación a qué tipo de reformas se puede realizar a las distintas leyes, todo esto amparado en el artículo 130 y 131 de la Constitución, hoy nosotros estamos haciendo un planteamiento. ¿Por qué en 3 tiempos? Bueno, lo primero es que en el 2021 se derogó una ley, el cual se había logrado separar, venía separado los procesos electorales y se logró agrupar nuevamente los procesos electorales. ¿Qué estamos proponiendo nosotros concretamente? Que se retome el sistema electoral separado, que las municipales, las regionales y la Asamblea Nacional sean completamente en tiempos distintos. Por eso hablamos de unas elecciones en el año 2025 en 3 tiempos, que esto te permite entonces que las representaciones genuinas, los liderazgos genuinos en los municipios, en los estados y hasta nacionalmente con la Asamblea Nacional, pueda cada quien tener su verdadero peso como líder en cada uno de estos espacios naturales. ¿Por qué hablamos de junio del 2025 las elecciones municipales? Bueno, porque tenemos aspiraciones en que la Asamblea Nacional podamos nosotros legislar y aprobar estas leyes a más tardar antes del 15 de diciembre. Estaríamos en los tiempos perfectos para convocar este proceso electoral en lo que sería el mes número 6 del año 2025. Y luego en el mes número 9 sería la elección de las regionales, que son gobernadores con los legisladores, y en el mes de diciembre la de Asamblea Nacional. Hay mucha fricción en razón a los tiempos. Y esto quiere decir que sí es posible que para el 15 de diciembre se tenga listo lo que sería la reforma a las leyes electorales. Mira, estamos trabajando fuertemente para que este proceso sea aprobado en estos tiempos que cuando hoy observamos 22 estados del país se ha realizado ya la consulta pública desde la Comisión Especial para el Diálogo en lo que ha sido el proceso de la revisión y de las reformas de las leyes electorales y de partidos políticos. Por ejemplo, tienes una ley de partidos políticos que data de 1965. Es una ley preconstitucional que cuando tú observas este tipo de leyes, todos los partidos políticos deben pasar a un proceso de actualización y de modernización en materia de lo que significa la propia ley. Nosotros hace aproximadamente una semana acudimos al Consejo Nacional Electoral, presentamos la actualización de nuestras autoridades nacionales y regionales. Esto permitió que el cumplimiento de la ley debe ser permanente. Hay partidos políticos, Gerardo, que son partidos políticos de maletín, que solo aparecen para cuando hay procesos electorales, pero también hay que actualizar en materia de la responsabilidad política. ¿Dónde queda la responsabilidad política del líder y de las organizaciones que de alguna manera u otra intentan de alguna manera socavar las bases de la estabilidad constitucional? Alguien tiene que hacerse responsable y es parte de lo que estamos trabajando y estamos debatiendo. Algunos dicen que estas leyes, trabajarlas actualmente para reformarlas, se separa del espíritu del diálogo, todo lo contrario, esto ha sido convocado a través de un proceso de diálogo. 34 organizaciones con fines políticos de 38 existentes en el CNE han acudido de manera permanente no solo al proceso de diálogo nacional, sino también a los diálogos que se han dado en cada uno de los estados. ¿Quiénes son los 4 que han faltado? Bueno, los que participan de manera nada más particular en cada momento que hay una elección, que reconocen los resultados solos cuando les favorecen, pero no cuando realmente no les favorecen. ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando específicamente, mira, la mesa de la Unidad Democrática que tiene la tarjeta, pero fíjate ahí no se está aplicando el artículo 67 y lo veníamos denunciando hace varios años atrás. El artículo 67 te indica que debes consultar cada candidato o candidata que vas a postular dentro de ese proceso. Ahí no hay ese proceso del artículo 67. La organización política que tampoco ha asistido es la de Un Nuevo Tiempo, al igual que el MPB, que es el Movimiento para Venezuela. Estas organizaciones políticas
que no acuden a este proceso de llamadas de diálogo, pues se divorcian de lo que realmente necesita un país. ¿Qué necesita un país? Y Dialogar. dentro de esa ley, estos partidos que no participan pueden estar por fuera de toda participación electoral. Mira, por supuesto, todo aquel tipo de organización o persona que se separe de las leyes dentro de nuestro país. ¿Qué ocurre? Bueno, Pero ir o no a una negociación es separarse de las leyes. Es separarse porque estás dentro de un proceso de la consulta. Fíjate algo. ¿Qué ocurre en el año 2021? Cuando llega el año 2021, que vienen los procesos regionales, fue gracias y producto de un proceso de diálogo que el propio partido de gobierno y los propios representantes del gobierno acudieron más allá de nuestra frontera. Y ahí hubo algunas exigencias. Hubo exigencias en materia, por ejemplo, de que los procesos electorales fueran conjuntos, que ahí fue donde se logró derogar en febrero del 2021 esa ley. ¿Y quién lo exigió? Ese sector de la oposición que fue más allá de nuestra frontera, y nosotros en la Asamblea Nacional, que no formamos parte de ese diálogo, como diputados de un sector de oposición democrático que reconoce todas las instituciones, nosotros respaldamos esa propuesta a pesar de que no nos parecía lo más idóneo por los liderazgos locales, y hoy ellos se separan de este tipo de procesos simplemente cuando llaman a la abstención. Ahora, ¿por qué llamas a la abstención? ¿Por qué llamas a un proceso del desconocimiento de las instituciones y del desconocimiento de las leyes? Bueno, aquí tiene lo que te decía ahorita, tiene que haber responsabilidad política. ¿Quién es el culpable ante todo esto? ¿Quién es el culpable ante los hechos de violencia que se puedan suscitar en los distintos procesos cuando no reconoces un proceso? O sea, estaríamos hablando de cierta inhabilitación política para ciertos dirigentes políticos. Mira, no creo que para los dirigentes políticos, yo creo que son más para los partidos políticos, las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la ley de partidos políticos. O sea, que esta reforma puede estipular eso. Y no solo que lo estipula, es que si tú no te ajustas y no te pones a derecho, inmediatamente no te puedo reconocer como organización política. Tienes que cumplir todos los parámetros, tienes que tener un porcentaje, tienes que tener una nómina partidista. COPEI tiene una nómina partidista que está distinguido entre las autoridades parroquiales, municipales, estatales y nacionales. Hay organizaciones políticas que no, que solamente te tiene a ti, por decirte algo, y me tiene a mí para ir al CNE para postular unos candidatos y ya no tiene más nada. Bueno, eso es histórico en Venezuela. La propuesta por parte de COPEI a lo que es la reforma de las leyes electorales. Sí, nosotros estamos particularmente solicitando que sea también evaluada la posibilidad del voto en blanco, que esto vaya pues de alguna manera que la abstención no sea quien se imponga como un mecanismo para dejar el mensaje por parte de la ciudadanía y que el voto no tampoco se lo vayan a llamar voto obligatorio, pero que el voto en blanco sea una opción para el venezolano que no se siente identificado dentro de las ofertas electorales que se vayan presentando. Lo otro es la distribución de las curules, en el momento de lo que significa el Poder Legislativo Nacional. Estamos pidiendo que un porcentaje determinado, por lo menos 5% de las curules, sean destinados a las organizaciones minoritarias para que tenga representación y el Parlamento se transforme en lo que es la representación plural y genuina de la política venezolana. Bien. Juan Carlos, un placer tenerte aquí en la emisión meridiana de Noticias Canalí. Gracias. Lamentablemente el tiempo en televisión es bastante corto.